¿Qué tal, mis queridos amigos, apreciados hermanos? El Señor les bendiga grandemente. Para mí es un gusto nuevamente compartir esta segunda parte de este video, corrigiendo las mentiras de Infonon acerca de la no adoración del Espíritu Santo. Es un privilegio nuevamente poder seguir con esta temática, la verdad acerca de la Trinidad. En esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte del tema anterior sobre el video del hermano de Infonón, donde él objetaba el manuscrito 139 de 1906 de Elena G. de White. En esta ocasión, mis queridos hermanos, como estamos abordando pues objeciones en cuanto a la no adoración del Espíritu Santo que supuestamente Vallejos, que Elena G. de White nunca avaló o autenticó este manuscrito porque según él pues esto fue una publicación después de su muerte. Vamos a analizar eso que él dice en ese video, ¿verdad? Tomen en cuenta este gráfico en el cual habíamos terminado en el estudio anterior. Vamos a ver esto para iniciar de lleno, algo que él menciona en su video. Vamos a continuar por acá en un audio, así que vamos a ver lo que él nos dice en el audio. Lo que no cuenta la publicación de América en la Profecía, y la mayoría de los que publican esta cita no cuentan, es un pequeño detalle con esta cita. Esta cita no fue escrita por Elena G. de White. Esta cita viene de una copia, voy a decirlo así para que se entienda en palabras bien criollas. Elena G. White dio un sermón, en esta fecha que aparece ahí, dio un sermón en una iglesia, hubo una persona que taquigrafió el sermón y hubo otra persona que copió lo que esa persona taquigrafió. Y lo que se tiene hoy en día es la copia de la taquigrafía de aquel sermón. No se tiene una copia escrita de Elena G. de White del sermón, no se tiene un manuscrito del boceto del sermón ni nada por el estilo, sino que alguien que escuchó el sermón taquigrafió y otra persona copió la taquigrafía. Ni siquiera se tiene la taquigrafía original, sino que hay una copia de la taquigrafía del sermón de Elena G. de White. Y este es un verdadero problema. Y de hecho, esto fue publicado no en los días de Elena G. de White. Esto fue publicado 100 años después. O sea, esto fue publicado básicamente en la actualidad. En la actualidad se tomó esa copia de taquigrafía y se lo añadió a los escritos, a las cartas, a los mensajes de Elena G. White como si fuera de su puño y letra. Este es un detalle muy interesante que todos los que difunden esta cita no dicen. Y las obras publicadas de Elena G. White son las que se publicaron cuando ella vivía. Y ella corroboró que esa publicación era correcta. De hecho, ella lo menciona en esta cita que vamos a leer a continuación. Dice: yo leo todo lo que se copia para ver que todo esté como debe estar. Leo todo el libro manuscrito antes de enviarlo a la imprenta. Es decir, que había una autenticación, una corroboración de que lo que se iba a publicar era lo que ella decía o lo que ella quería manifestar. Otra cita dice: hago examinar cuidadosamente todas mis publicaciones. Deseo que nada aparezca impreso sin una cuidadosa investigación. O sea que todos los manuscritos de Elena G. de White que fueron publicados cuando ella vivía son los testimonios en los que nosotros podemos confiar hoy. Todo lo que fue publicado posterior a su muerte, que ella no lo revisó para ver si realmente esto era del Señor que se publique, no son escritos que nosotros podemos considerar como testimonios de la mensajera del Señor. De hecho, si este sermón que ella dio y esta taquigrafía, aun si esta taquigrafía fuera original, y esta copia de la taquigrafía fuera fiel al original, aun si esto sucediera, Elena G. White no autorizó su publicación. Ella no autorizó su publicación, esto es una publicación posterior, pero vuelvo y repito, esta es una copia de la taquigrafía de un sermón, no es un escrito de Elena G. de White. Elena G. de White nunca escribió esa cita, jamás escribió eso. Esto lo escribió alguien que dice haber escuchado a Elena G. de White decir tal cosa. Ok, esta es la cita, ¿no? Nosotros habíamos quedado pues en nuestro estudio anterior sobre esta cita. Él menciona, como ustedes pudieron escuchar el video, que esta es una copia de taquigrafía, que este es un sermón, si bien es cierto, pues es un sermón de Elena G. de White, que se publica precisamente en esa fecha. Él no hace mucho énfasis en la fecha, 1906. Él dice que por el hecho de que ella no la escribió y que se publicó posteriormente que había muerto, la mensajera del Señor, que fue en 1915, por tal razón, dice este hermano que no puede ser una declaración oficial, una declaración que ella haya dado en relación a la adoración del Espíritu Santo. Como mencionamos en el estudio anterior, todo el problema es en relación con la oración al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se incluye, de hecho, con la oración, con el Padre y el Hijo en este manuscrito 139. Pero como ustedes pudieron darse cuenta en nuestro estudio anterior, hicimos pues un estudio de declaraciones oficiales mucho antes de 1906. Vimos inclusive lo que creyeron los pioneros, cómo era la adoración de los pioneros, cómo creían los pioneros en relación a Dios. No solamente era el Padre y al Hijo, sino pues en su oración también estaba
conjuntamente el Espíritu Santo. Entonces, esto que se publica en 1906, vamos a ver si realmente es, porque él dice que nosotros, los trinitarios, no decimos este detalle, que fue un sermón. Aquí ustedes pueden ver la fecha, por ejemplo, compartí esta cita en el 2018, estamos en el 2023. Ya tenía algún tiempo desde que compartí esta cita en cuanto, estudiando este tema en cuanto a la deidad. Yo creo que el hermano de Infonón ni siquiera la conocía. Creo que de repente le llegó, no sé, el año pasado, que fue que él publica ese video. Y bueno, nosotros venimos analizando mucho esta cita y claro que sí, yo tenía en cuenta que este era un sermón y que era auténtico por tal razones, porque ya venía estudiando y venía encontrando las declaraciones sobre la oración, sobre la doxología al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que compartimos en el estudio anterior. Y por tal razón no tuve ningún problema en compartir esta declaración en dicha fecha. De hecho, fue una revolución. Muchos hermanos se levantaron y comenzaron a decir precisamente lo que este hermano está diciendo. Si ustedes le dan clic ahí donde están los comentarios de esta publicación, ustedes pueden ver que hay hermanos que se levantan diciendo precisamente lo mismo que el hermano de Infonón está diciendo, lo mismo que él está diciendo. Entonces, lo que él viene publicando en sus videos es lo que otro ya ha dicho en escrito. Si ustedes se dan cuenta, él comparte un PDF de citas que ahora vamos a ver. Una de esas citas que él la comparte, él comparte el último párrafo de una cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en un capítulo que ahora lo vamos a analizar. ¿Ok? Esa es la cita, ya la conocemos, la vimos en el estudio anterior, 1906. Yo la compartí por primera vez por allá en el 2018. Y otros hermanos la han venido compartiendo, haciendo pues en sus distintos ministerios. Agarró pues a muchos antitrinitarios fuera de base, inestables, y comenzaban a consultar a sus líderes para ver si era cierta esta cita y bueno, la cita claramente pues está en las páginas oficiales de la iglesia. Entonces vamos a ver realmente si hay algún problema, como él así lo presenta en ese video anterior que nosotros acabamos. Esta cita, de hecho, de los informes infundados, si ustedes se dan de cuenta, aquí está Testimonios para la Iglesia, tomo 5. El capítulo de Informes Infundados. En este capítulo, precisamente es algo extenso. De hecho, miren la fecha, 1888, 1889. O sea que estamos hablando aproximadamente de 7 años antes de la publicación que se hace del manuscrito 139 de 1906. Aún la mensajera del Señor estaba viva. Pero ¿cuál es el contexto de esta declaración que él comparte esta cita? Un párrafo, que es el último párrafo de este capítulo, pero vamos a ver que en estos informes infundados son 3 informes. Bueno, en realidad, bueno, ya hice 4, pero el segundo es similar al primero. Entonces son 3 informes específicos de los que ella se refiere. Número 1, dice aquí, varias veces la parte resaltada en negro. Durante el invierno pasado de 1888-89 escuché un comentario según el cual durante el Congreso de Minneapolis al hermano White le fue mostrado que el juicio, hablando del juicio investigador, que el juicio desde 1844 se llevaba a cabo con los justos muertos. Había ahora comenzado con los vivos. Entonces, yo ya escuchó de alguien un comentario de algo que ella supuestamente dijo en el Congreso de Minneapolis, que a la hermana White había comenzado, sí que el juicio comenzó desde 1844, que estaba en inicio con los justos muertos y que había comenzado ya con los vivos. Entonces ella dice, este informe no es cierto, un rumor parecido se ha estado circulando por unos 2 años. Se originó de la siguiente manera en una carta que le escribía a un ministro de California desde Basilea, en Suiza. Noten, ella estaba en Europa y le escribió a un ministro que estaba en California. Hice en esencia la siguiente declaración: el juicio de los casos de los muertos ha estado en progreso por más de 40 años y no sabemos cuánto pronto pasará a los casos de los vivos. Esta cita actualmente algunos la sacan para mostrar que el juicio ya se está llevando a cabo. Entonces, ella menciona que este problema ya estaba circulando mucho antes, ¿verdad? De 1906, mucho antes de 1900.
Esta carta fue leída por diferentes personas y algunos oidores descuidados informaron lo que ellos pensaron haber oído. Así fue como comenzó este asunto. El informe desde Minneapolis surgió de la comprensión equivocada de alguna declaración parecida a la mencionada en la carta. Fuera de esto, no hay otro fundamento para ninguno de los dos informes. O sea que esto de que ella habían escuchado de ella que el juicio investigador había comenzado para los vivos, era dos informes que no tenían ningún fundamento, dice ella. El informe número 2 está bajo. El segundo lugar se informa que un ministro que todavía estaba vivo, pastor que estaba vivo, yo lo vi en una visión, dice ella, salva en el reino de Dios. De esta manera se dio la impresión de que su salvación final está asegurada. Y ella declara, no hay verdad alguna en este informe. La palabra de Dios establece las condiciones. O sea que en este informe, según informe, ella menciona de que se estaban informando, o sea, estaban diciendo que Elena G. de White había dicho que ella vio en visión a un ministro que ya había sido salvo en el reino de Dios. Y ella dice claramente que este informe no es verdad. Eso, entonces ella deja esto bien claro. El tercer informe, vamos a ver el tercer informe acá arriba. Dice, el tercer informe dice que en el Congreso de Minneapolis, la hermana White confesó que en algunas de sus declaraciones de sesión se había equivocado y había manifestado un espíritu indebido. O sea que estaban diciendo, según este informe, que la hermana White se había equivocado unas declaraciones de que en la sesión del Congreso de Minneapolis se había equivocado y había manifestado un espíritu indebido. Ella menciona este informe también carece de fundamento. O sea que el informe sobre que el juicio de los vivos ha iniciado, ella dice que no tiene fundamento. El segundo informe, que supuestamente ella dijo que ya había un ministro que aún estaba vivo en dicha fecha, 1888, ella menciona claramente, tampoco tiene fundamento, carecía de fundamento. Y el tercer informe sobre que ella había manifestado un espíritu indebido en el Congreso de Minneapolis, también carecía de fundamento. Noten claramente que ella especifica estos tres informes en relación al contexto de la cita que el hermano Vallejos compartió, que ahora vamos a leer, ¿verdad? Ella dice, ustedes pueden leerse todo ese capítulo, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, ¿verdad? Informes infundados. Ella dice más abajo, hay muchos que añaden su propia interpretación a lo que oyen, haciendo que el pensamiento aparezca totalmente diferente de lo que el orador procuraba expresar. Algunos que escuchaban mediante sus propios prejuicios o preferencias comprenden el asunto como a ellos les gustaría que fuera, como mejor conviene a sus propósitos, y así lo transmiten siguiendo las impresiones de su corazón no consagrado, interpretan como malo lo que debidamente entendido pudiera ser medio para lograr un gran bien. Entonces, cuando nosotros analizamos este contexto, son estos tres informes a los que ella se está refiriendo en primer lugar. Claro que esto abarca muchas cosas en cuanto a la interpretación que nosotros le damos a los testimonios. Y ella dice, repito, una declaración perfectamente verdadera y correcta en sí misma puede ser completamente distorsionada al transmitirse a través de una serie de mentes indiscretas, negligentes y capciosas, ¿verdad? Ella hace énfasis a las declaraciones que también se dan en relación a los temas o a sermones, ¿verdad? Que puede ser malinterpretada, distorsionada y puede ser malinterpretada, y estas mentes indiscretas y negligentes y capciosas pues no tomen en consideración pues el contexto, la verdad, las palabras correctas que el orador así presenta. Personas de buenas intenciones a menudo se vuelven descuidadas y cometen graves errores, y por lo tanto no se puede esperar que otros rindan un informe más correcto. El que no ha aceptado bien el sentido de lo que dijo un orador repite una declaración o aseveración dándole su propia interpretación a lo que oyó.
crea una impresión en el oyente, igual a sus prejuicios e imaginaciones. Lo informa a un tercero que a su vez lo añade un poco más y lo pasa a otros. Y antes de que ninguno de ellos se dé cuenta de lo que está haciendo, han cumplido el propósito de Satanás de implantar las semillas de la duda, el recelo y la sospecha en muchas otras mentes. Así que, teniendo en cuenta el contexto, sabemos que ella estaba refiriendo a que el juicio de los vivos había iniciado. Menciona que carecía de fundamento, que un pastor que aún estaba vivo había sido salvo, que ya lo vio supuestamente en visión en el reino de los cielos, también carecía de fundamento, y sobre que ella tenía un espíritu indebido en el Congreso de Minneapolis, también carecía de fundamento, específicamente en estos tres prejuicios. Ahora hay que tener en cuenta que ella, al hablar de personas indiscretas, negligentes, capciosas, como lo menciona esta último párrafo que leímos, ella no hace referencia a sus ayudantes literarios o a quienes la ayudaban a ella en la elaboración de las publicaciones. Hay que considerar eso en primera instancia. Aquí en el contexto, en lo que estamos leyendo, ella no se estaba refiriendo a estas personas. De hecho, vamos a ver, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, el alta estima en que ella dejó a sus ayudantes literarios, como ella tenía en alta estima a aquellos que le ayudaban en la obra de publicaciones. Esto que estamos leyendo sobre informes infundados se está haciendo, se está forzando a que los secretarios, los que la ayudaban a ella, ¿verdad? Y precisamente cuando ya en 1900 en adelante, cuando ella no tenía la misma fuerza, las manos le temblaban, ¿verdad? Cuando estaba pues avanzada de edad, estos ayudantes estaban con ella para seguir con la obra de publicaciones. Entonces, mis hermanos, ustedes puedan leerse ese capítulo de Testimonio por la Iglesia, tomo 5, pues no hace referencia precisamente a los ayudantes. Hay que tener pues precisamente cuidado con eso, porque se le puede estar dando una aplicación a esas personas, que ahora vamos a ver cómo ella escribe en relación a estas personas. Vamos a terminar de leer la cita. De hecho, aquí está la cita a la que publica el hermano de Infonó. Y ahora a todos los que habrían el deseo de recibir la verdad os digo, no deis por cierto los informes infundados respecto a la hermana White, ¿Cuáles son los informes infundados? Los tres informes en el contexto que hemos visto, pues en relación a los que ya mencionamos hace un momento. Dicho esto o escrito, si deseas saber lo que el Señor ha revelado por medio de ella, leed sus obras publicadas. Y hay que tener en cuenta, sí, habían obras publicadas en cuanto, cuando 1888, 89, que ella hizo esta declaración, pero todavía faltaban pues obras que se publicaron posterior a esa fecha. Habían artículos todavía que estaban por publicarse que no se habían publicado. Y claro, mis hermanos, hasta nuestros días se han publicado. Hay mucho material que se ha escrito, se ha traducido mucho material y que faltará también por traducirse mucho más material. ¿Por qué, mis hermanos? Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios precisamente, quería hacer un paréntesis antes de continuar leyendo ese último párrafo. De hecho, noten que ese es el último párrafo de ese capítulo. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, mis hermanos, en el libro de Juan, el Evangelio, Juan capítulo, tengo aquí en mis manos la palabra de Dios, no está aquí en este estudio, pero quería añadir ese pensamiento bíblico inspirado. Juan capítulo 21, ese texto, 21 versículo 25 nos dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que no, y ni aún en el mundo cabrían libros que se habrían de escribir. Muchas cosas hizo Jesús, muchas cosas pudieron escribir también los apóstoles, pero el Señor ha dejado lo necesario para nuestra salvación. Lo necesario. De igual forma podemos verlo desde el punto de vista con los escritos inspirados de Elena G. de White. Entonces, sigue diciendo la cita. Si deseas saber lo que el Señor ha revelado por medio de ella, leed sus obras publicadas. Si hubiere algunos puntos de interés con relación a lo que ella no ha escrito,
No os apresuréis a percibir e informar algo como si ella lo hubiese dicho. Noten que la frase que nos dice aquí como si ella lo hubiese dicho. Otros escuchaban de algún hermano que lo decía y ellos pensaban que ella sí lo había dicho y así se corría y se distorsionaba lo que ella sí había declarado. Entonces, eso era lo que estaba ocurriendo con estos informes que se habían dado en 1888, 1889. No es en el caso, en relación, ella no dice, eso yo no lo publiqué en relación, y ahora lo vamos a ver ahora los informes o las citas apócrifas actualmente que se hacen o que se han adjudicado a Elena G. de White. Vamos ahora a ver lo que hoy en día sí se ha adjudicado estas citas porque me he dado la tarea de investigarlas para ver si son ciertas estas declaraciones de Elena G. de White y no, son citas apócrifas o citas que se le han adjudicado pero que ella nunca las ha escrito. Son citas atribuidas a Elena G. de White en el adventismo actual. Por ejemplo, esta cita, la, la iglesia en el último tiempo. Esta es una cita supuestamente de Historia de la Redención, página 426. Pero lo que vamos a ver que solamente está en Historia de la Redención es prácticamente un poquito más abajo desde la mitad. Dice, existirá en un momento en que la iglesia institucional no existirá. Únicamente quedará una iglesia sin paredes ligada entre sí por el amor a Cristo. Los edificios que representan nuestras instituciones y los templos serán cerrados. Sin embargo, ¿dónde estarán los santos en este momento? Noten que aquí, esto que está aquí, no lo escribió Elena G. de White. Lo que escribió es lo que sigue en adelante. Esto no sé quién lo habrá inventado y se lo habrá adjudicado a ella o lo habrá eh, colocado como si fuese de historia, de libro Historia de la Redención. Ahora, presenta un pensamiento, claro, un pensamiento que no está lejos de la realidad, de lo que ocurrirá en el tiempo del fin, ¿verdad? Porque evidentemente no vamos a estar en los templos adventistas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios va a ser perseguido. Entonces, qué es lo que cita en la cita? Lo que sigue. Vi que los santos abandonaban las ciudades y los pueblos para reunirse en grupos con el fin de vivir en lugares más apartados. Eso sí está y lo pueden encontrar en Historia de la Redención, pero en lo anterior que leímos, eso es un invento. Eso alguien lo añadió, lo anexó, no sé, en esa imagen y ha circulado y todavía circula hoy en día en el adventismo. Vamos a ver otra cita atribuida que la atribuyen a Elena G. de White que ya nunca publicó. Esta es una de las citas que más he podido encontrar por las redes. Justo antes del cierre de la gracia dice, el último trabajo de intercesión de Cristo antes que Él ponga de lado sus vestiduras sacerdotales es presentar las oraciones de los padres sobre los hijos. Yo vi un ángel poderoso siendo enviado y millares de hijos recordaron las enseñanzas de la infancia y volvieron justo antes de que se cierre la puerta de la gracia. Esta es otra declaración, otra supuesta cita, pero que es adjudicada a la sierva del Señor. Porque aquí dicen que justo antes del cierre de la gracia, que el último trabajo de Cristo va a ser o que va a contestar las oraciones. Y dice que yo vi un ángel poderoso siendo enviado y millares de hijos recordaron las enseñanzas de la infancia. Pero vamos a ver que hay una condición que sí realmente está publicado, de hecho, en uno de los manuscritos liberados. No es así como esa cita está diciendo, porque esa cita está completamente contraria a lo que nos dice la palabra de Dios y lo que sí publicó Elena G. de White. Por ejemplo, en manuscritos, bueno, precisamente en el manuscrito 5 de 1854, ella dice lo siguiente.
Eduquen los caracteres de sus hijos y refrenen sus malas pasiones, enséñales a obedecerles, y así podrán obedecer más fácilmente los mandamientos de Dios. Después de que ustedes hayan cumplido su deber, lleven a sus hijos a Dios y supliquen su bendición sobre ellos. Y el que dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, estará listo para escuchar. Noten eso, estará listo para escuchar las oraciones de ustedes por ellos. Y el sello o la marca de los padres creyentes cubrirá a los hijos si han sido correctamente educados. Aquí lo dice, yo después estaré compartiendo esta cita, no está precisamente en la presentación, pero lo estoy leyendo de una declaración para corroborar justamente que esta cita pues es contraria a lo que dice el espíritu de profecía. Entonces, esta es una cita, la que ven en pantalla, la que leí es la cita auténtica de la sierva pues del Señor, dirigida por el Espíritu Santo, el manuscrito 5, 1854. Después estaré compartiendo en la descripción del video, van a poder ver esa cita, o leer, mejor dicho. Otra cita, otra cita muy, pero muy promovida, es esta también. Desde ya, este es supuestamente de la review de 1889. Ninguna de estas citas, de hecho, de la 1902, 1889, ninguna de esas referencias existen en los archivos y en los documentos oficiales. Desde ya el archienemigo de Dios está movilizando fuerzas, influencias y acciones, todas ellas encaminadas a extirpar los principios de Dios y conseguir por fin neutralizar el trabajo de los elegidos. Esta es otra cita que tampoco es otra cita falsa, apócrifa, no existe tampoco en los documentos oficiales. 1825 de abril, es supuestamente el 25 de abril esta cita, de 1889. Pero cuando vamos a ver los documentos, ni siquiera existe la fecha 25 de abril de 1889. El del 16 de abril se salta al 23 y del 23 al 30. O sea que la del 25 de diciembre, que es esta cita, no existe. Muy bien, hay mucho que decir, mucho que podamos decir en relación a esta cita, pero no me quiero expandir en lo que dicen estas citas apócrifas, porque solamente estamos viendo las citas declaraciones que han sido falsamente, que han sido atribuidas a Elena G. de White, que son citas que actualmente, hoy en día, se publican y los hermanos dicen amén, cuando realmente no saben si está escrito o qué, porque no van a las fuentes, no revisan, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Y por último, quería compartir esta cita, es una de las últimas que he publicado, una cita que la atribuyen a Elena G. de White en relación, esta cita sí es de algún antitrinitario que se la atribuyó. Escribir la ley en el corazón es sencillamente tener a Cristo morando en nosotros. Esta es una cita para hacer creer que el Espíritu Santo es literalmente la persona de Cristo. Cristo era la ley viviente, la ley en la vida. El Espíritu de Cristo es el espíritu de esa vida divina humana que vivía en obediencia a los mandamientos de Dios. Ese es el espíritu que Él pone sobre nosotros, su otro yo que mora en nosotros. La ley de Dios es ministradas por el Espíritu de Dios, cuando eso viene al corazón, es Cristo mismo. Pero es una desilusión para los antitrinitarios porque no es una cita específicamente de Elena G. de White. No es una cita de ella, sino más bien es de Prescott, un pionero eh, adventista, W. Prescott. Pero este pionero que está aquí, precisamente él publica a favor de la Trinidad, él creyó en la Trinidad. De hecho, nunca creyó tampoco que el Espíritu Santo era literalmente Cristo. Ningún pionero creyó eso. Entonces se toma esta cita fuera del contexto, fuera de otras declaraciones de Prescott que nunca publicará el antitrinitario, ¿verdad? Entonces, estas son algunos evidentes falsos informes que actualmente se han atribuido a Elena G. de White. Vamos a leer ahora lo que ella escribió sobre sus ayudantes literarios, sobre aquellos
que estaban hombro a hombro con ella, aquellos que la ayudaron en la obra de publicaciones, sus secretarios. ¿Qué ella dijo al respecto de ellos? Vamos a leer lo que ella dijo en relación a algunos de estos hermanos, que fueron varios, pero ella menciona algunos de estos. Miriam Davis, esto está en Mensajes Selectos, tomo 3, ayudantes literarios, los ayudantes que ella tenía. Dice aquí, la obra de Miriam es de una orden completamente distinto. Ella es la que me compagina, ordena los libros. Fanny Bolton nunca me ha compaginado los libros. ¿Cómo se hacen mis libros? Miriam no reclama reconocimiento. Ella hace su trabajo de esta manera. Mis artículos que han sido publicados en los periódicos y los pega en libros, hojas en blanco. También tiene una copia de todas las cartas que escribo. Cuando preparo un capítulo para un libro, Miriam recuerda que yo he escrito algo sobre ese punto especial que puede darle más fuerza al asunto. Empieza a buscarlo y cuando lo encuentra, si ve que da mayor claridad al capítulo, lo añade. Noten esto, muy interesante. Esta era una persona que estuvo con Elena G. de White trabajando con ella por 25 años. Y cuando ella escribió acerca de los informes no infundados en 1889, aún ella estaba viva, ¿verdad? Porque Miriam murió alrededor de 1900, precisamente 1903, 1904. Entonces, Elena G. de White menciona que ella sabía y tenía en cuenta la obra que hacía Miriam, de ordenar, de tomar escritos que ella había leído en algún lugar y que los anexaba en otros artículos para que tomara más fuerza. Recordaba lo que ella había escrito sobre algún punto específico y lo anexaba en otras publicaciones. Entonces, aquí nos dice que ella tenía en cuenta, pues, que Miriam, pues, hacía una obra que era de mucha importancia. Los libros no son producciones de Miriam, sino mi propia producción. Recopilados de todos mis escritos, Miriam tiene un gran campo del cual seleccionar. Su capacidad para ordenar los asuntos es de gran valor para mí. Así que Dios puso a esta hermana, Miriam, para una obra que estaba aprobada por el cielo. Y Elena G. de White estaba al tanto de la obra que se hacía. Me ahorra revisar una gran cantidad de material, lo cual no tengo tiempo de hacer. De manera que usted entiende que Miriam me es una ayuda muy valiosa en la preparación de mis libros. Dice aquí, me siento profundamente agradecida por la ayuda de la hermana Miriam Davis en la ordenación de mis libros. Reúne materiales de mis diarios, mis cartas y los artículos publicados en los periódicos. Aprecio grandemente su fiel servicio. Ha estado conmigo durante 25 años y constantemente ha ido adquiriendo una capacidad creciente para la obra de clasificar y agrupar mis escritos. Entonces, ella tenía en alta estima, Elena G. de White, las personas que trabajaban con ella. ¿Por qué? Porque era una obra sagrada, una obra dirigida realmente por el Espíritu Santo. Y Dios colocó a las personas adecuadas que estuvieron con ella, aún desde su inicio con su esposo. Note lo que ella nos dice allá en 1906, precisamente está también en Mensajes Selectos, tomo 1. Ella dice, mientras mi esposo vivió, él actuó como ayudante y consejero en el envío de los mensajes que me fueron dados. Viajamos extensamente, algunas veces me daba luz en la temporada de la noche, a veces durante el día antes de las grandes congregaciones. La instrucción que recibí en visión fue escrita fielmente, ya que tenía tiempo y fuerza para el trabajo. Luego examinamos el asunto juntos. Mi esposo corrigió errores gramaticales y eliminó repeticiones innecesarias. Noten que aquí el esposo estaba en primera instancia apoyándola en esta obra de la corrección de ciertas publicaciones que ella hacía y la ayudaba también en esta tarea. Luego se copió cuidadosamente para las personas a las que se dirigió o para las impresoras.
Y ahora dice más abajo, a medida que el trabajo creció, otros me ayudaron en la preparación de la materia para su publicación. Noten que esto es después de los informes infundados de la cita de testimonios para la Iglesia tomo 5, que se escribió allá en 1888, se publicó en 1888, 1889, que es el párrafo sacado de contexto que utiliza el hermano de Infonó. Entonces dice, otros me ayudaron en en la preparación de la materia para su publicación. Después de la muerte de mi esposo, fieles ayudantes. ¿Cómo eran los ayudantes? Fieles ayudantes se unieron a mí, quienes trabajaron incansablemente en el trabajo de copiar los testimonios y preparar artículos para su publicación. Fieles ayudantes. Ahora dice, pero los informes que circulan, noten, todavía circulaban informes que desacreditaban o intentaban pues descalificar a los ayudantes literarios de la sierva del Señor, a los que estaban con ella hombro a hombro en la tarea de las publicaciones. Pero los informes que circulan, que a cualquiera de mis colaboradores se le permite agregar materia o cambiar el significado de los mensajes que escribo, no son ciertos. Y todavía, mis hermanos, hoy en día se cree eso. Se cree que esa publicación no fue ella, fueron los ayudantes, entonces ellos tienen la culpa porque eso ella nunca lo escribió, entre comillas. Entonces pasan por alto lo que ella está diciendo claramente, que estas personas o estos ayudantes literarios, estos secretarios, eran personas fieles. Ella misma lo dice, informes que circulan que cualquiera de mis colaboradores se les permita agregar materia o cambiar el significado de los mensajes que escribo, no son ciertos. Ella misma lo dice. Y después, ¿quién fue el que siguió en esta obra? Dice, mientras estábamos en Australia, el Señor me ordenó que William C. White, que fue el tercer hijo del linaje de White, se sintiera aliviado de las muchas cargas que sus hermanos pondrían sobre él, para que pudiera ser más libre de ayudarme en la obra que el Señor ha puesto sobre mí. La promesa había sido dada. Pondré mi espíritu sobre él y le daré sabiduría. Ahora el que estaba ayudándola desde 1906, que ella está escribiendo aquí, o se publica este mensaje selectos tomo 1, ella dice que William C. White, el Señor lo había puesto y que dice que la promesa de pondré mi espíritu sobre él y le daría sabiduría. Y mis hermanos, William C. White murió en 1937. Ahora van a decir que que él no estaba al tanto de todos estos artículos que se habían publicado en relación a la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay una carta que se ha publicado en relación a él sobre el Espíritu Santo, si era una persona o no, que también hemos abordado ese tema. Después lo estaremos compartiendo. Pero dice que el Señor había puesto su espíritu y que él iba a estar ayudándole en esta obra. Desde mi regreso a América, varias veces he recibido instrucciones de que el Señor me ha dado a William C. White para que sea mi ayudante y que en esta obra el Señor le dará su espíritu. O sea que el Espíritu de Dios estuvo con estas personas que estuvieron hombro a hombro con el linaje de White en la tarea de la publicación, porque esa es una obra sagrada, mis hermanos, una obra completamente dirigida por el Espíritu Santo. Y Dios se tomó el tiempo en colocar las personas adecuadas que trabajaron con ella o que iban a trabajar con ella. Pero resulta que hoy en día los así llamados adventistas antitrinitarios quieren desacreditar, descalificar a estas personas por el hecho de que escribieron el sermón, que ahora vamos a ver ese otro punto, en relación a sus entrevistas, a sus sermones, a sus cartas, etcétera. Pero vamos a ver en primer lugar algo muy importante, que es en relación al manuscrito 139-1906. ¿Por qué? Si hay algo que deberíamos notar, es lo que
se publica mucho antes, o que está ahí en el mismo manuscrito, mucho antes de ese párrafo, lo que es el párrafo 32 si no me equivoco, de lo que ella menciona en este sermón. Es muy interesante lo que menciona en este sermón, porque lo que ella menciona en este sermón, vamos a encontrarlo en otras publicaciones que ella ya había escrito y que se había publicado mucho antes de 1906. Vamos a ver parte, no vamos a leer todo, de todo el sermón, pero los que entienden el lenguaje realmente, que son sinceros y honestos lectores del espíritu de profecía, estoy seguro que no van a tener ningún inconveniente con lo que ella está diciendo, mucho antes que lleguemos a esa cita. Dice lo siguiente: debemos tener nuestros sentidos avivados por el Espíritu Santo que moraba con Cristo. Tenemos que mudarnos y mejorar nuestras oportunidades para llegar a las personas donde están. Hombres y mujeres pueden trabajar en sus diversas capacidades en la vía del hogar al visitar nuestros libros y nuestras publicaciones. Noten que en el mismo sermón que ella está dando, ella hace énfasis también a las publicaciones, a los libros. Cuando las oportunidades se presenten, mejor es su oportunidad de dar las palabras del maestro más grande que este mundo haya conocido. Dios quiere que nuestras imprentas nuevamente sean honradas con hombres y mujeres que se den cuenta de que tienen caracteres que formar a la semejanza divina. 1906, ella está diciendo en su sermón que las imprentas, que Dios quiere que las imprentas sean honradas con hombres y mujeres que den cuenta de que tienen un carácter formado a la semejanza divina. Que la santificación del Espíritu Santo tome posesión de la voz, de la mente, de la fuerza. Ella hace énfasis a la predicación, a los temas, ¿verdad? Y use el don de la voz para dar expresión a las palabras que son dictadas por el Espíritu Santo. Las palabras del discurso de Cristo desde el Monte de los Olivos son su lección para asimilar e impartir a la gente, alta o baja, y todo corazón y mente santificados pueden convertirse en un canal de luz para despertar interés al tomar los discursos y presentarlos tal como son dados en la palabra, y luego presentarlos a la gente como de suma importancia, saliendo de los labios del divino maestro. Qué fácil de entender, qué simple si se insistía en estos discursos al darles las palabras exactas. Lo que hicieron los discípulos, se dieron cuenta de que un poder divino obraba en las mentes humanas. Si no hubiera otra palabra que representara a menudo en diferentes ocasiones el trabajo al aire libre, estas palabras, si se recibieran y practicara, estarían para las almas salvadoras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está justo al lado del que está dando las lecciones en las Escrituras para que se haga la impresión correcta en la mente. Así que el Espíritu Santo, dice ella, estará dirigiendo al orador que exprese palabras que son dictadas por su espíritu, el espíritu de Dios. Ahora dice más abajo: necesitamos en nuestras prácticas de vida predicar la palabra, ser instantáneos a tiempo y fuera de tiempo, tener puesta la armadura de justicia y ministrar a las almas que necesitan convertirse a Cristo, que cada miembro de iglesia mejore las oportunidades de hablar la verdad en amor, que los hombres y mujeres sanos en la fe se familiaricen con toda clase con esa clase que no conoce la verdad e introduzcan la verdad de la doctrina bíblica. Note qué interesante, ella está hablando de la verdad, que hablemos la verdad. Ahora la pregunta es: ¿hay algo raro en lo que ella está diciendo en su sermón? No, claramente está sujeto a otros escritos que ella ha publicado, ¿sí? Que son de sus obras conocidas, pero también está sujeto a la palabra de Dios. Sigue diciendo párrafo 10: no debemos simplemente reunirnos entre nosotros y agruparnos entre nosotros mismos, sino con bondad, ternura, amor, familiarizarnos con aquellos que no conocen la verdad. Dios quiere que seas la sal de la tierra, Dios quiere que seas la luz del mundo. Que todos los chismes en la iglesia sean expulsados de ustedes individualmente. Interésese individualmente por los inconversos. Este es tu trabajo.
No tenemos tiempo para chisme, no tenemos tiempo para censurar, no tenemos poder que Dios nos haya dado para censurar y desalentar. Interesante, ¿no? Todo eso aún se vive hoy en día en la iglesia y es lamentable. Queremos animar a todos y sentarnos juntos y hablar de las mejores maneras de presentar la verdad y obtener luz para que dejemos que esa luz se refleje en el camino de cada uno con quien nos asociemos. Detén tus esfuerzos para hablar nada, cosa que no tiene ninguna importancia. Dios quiere que volvamos a nuestros sentidos. Y ahora dice en esta parte resaltada, es lo que quiero hacer énfasis. Hable la verdad, la preciosa verdad, tal como está en las enseñanzas del Señor Jesucristo, como Cristo mandó a sus discípulos justo antes de ascender a su ascensión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la verdad clara que enseña la palabra de Dios, Mateo 28:19. Cuando los bautices y veáis que están en algún error, cualquiera de vosotros que sintáis que tenéis un mensaje de Dios, id a ellos con bondad y decidles, entre ellos y vosotros solos, cuál es su problema y dónde vendrán y sus dificultades a menos que cambien el curso de su acción. Esta es la obra que ha de descansar sobre nosotros. ¿Y entonces qué? Noten, nuevamente ella resalta, pues dice, bautizado. ¿Quién dice? Jesús, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personalidades, y estas tres personalidades son el poder prometido de Dios que su pueblo tendrá si ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Noten que en el video de Infonón él dice que nosotros dejamos en cuenta el detalle de que es un sermón de Elena G. de White, pero en el propio sermón de ella menciona ya frases y menciona referencias que están en otras partes, dichas de otra manera, sí, pero que ya han sido publicadas en obras eh, mucho antes de 1906, que ahora vamos a ver algunas de ellas. Ahora bien, no hay excusa para que las almas queden en ignorancia y la debilidad si son creyentes del Evangelio. Si llevan a cabo estos principios y saben que que estos tres grandes dignos, los poderes en el cielo están comprometidos. Noten, qué interesante. Vamos a ver en primera instancia lo que ella dijo acá arriba sobre la comisión, ¿verdad? La preciosa verdad tal como se enseña, como están enseñadas por el Señor Jesús, que es, por tanto, ir y bautizar a todas las naciones, hacer discípulos, ¿verdad? A todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella por lo menos dice en una publicación, en una carta que es de 1900, cartas 93 de 1900, y esto ella lo escribe en reiteradas ocasiones, mucho antes de 1900 inclusive, pero aquí solamente vamos a compartir una de esas tantas referencias que ella menciona. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, a una montaña donde Jesús los había designado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y Jesús acercándose a ellos les dijo, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Y más abajo dice, aquí hay una obra específica dada a los discípulos para hacer. Todo el poder en el sentido de autoridad me es dado como mediador entre Dios y el hombre, dijo Cristo. Ve, enseña, lleva el discipulado a todas las naciones, dale el conocimiento de la verdad, de mi evangelio. Noten que estas son palabras de Cristo, porque sabemos que Elena G. de White fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, sigue diciendo la cita. Guíenlos a entender que el Padre, el Hijo, quién es el que nos ordena a guiar a entender? Jesús. Guíenlos a entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las agencias amorosas y poderosas del cielo para la tarea de representar a Dios en el mundo. Y la pregunta es, ¿cómo se representa a Dios en el mundo? La misma cita lo dice. Padre, Hijo y Espíritu Santo.
para representar a Dios en el mundo. Entonces, ella menciona en la cita, en su sermón de 1906, el manuscrito 139-1906, ya frases que en realidad no son nuevas y en lo que sus secretarios no tienen ninguna culpa, no tienen de qué avergonzarse. Ellos hicieron su trabajo y su trabajo fue aprobado por el cielo, ya como lo hemos visto, ¿verdad? Lo que ella escribe sobre ello. Además, ella dice, aquí están frases, por ejemplo, tres personalidades en una cita de 1903, los tres poderes más altos en el cielo, o los tres grandes dignos, los poderes en el cielo, en un manuscrito de 1900, una obra publicada mucho antes de 1906 también, poderes infinitos y omniscientes. Todas estas son frases que ella viene diciendo en muchas publicaciones, en muchos artículos y inclusive obras que ella había publicado mucho antes, o se habían publicado mucho antes de 1900. Y noten que ella está hablando precisamente de la comisión de Mateo 28-19, de los tres grandes poderes, de las tres personalidades, de los tres grandes dignos, antes de llegar al párrafo número 32, que es sobre la adoración del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres grandes dignos, en 1901 escribió en el manuscrito 130 los dignatarios celestiales eternos. Entonces estas ya son referencias que han sido publicadas. No podemos tapar estos hechos reales y decir que no es auténtico, que no la escribió ella, que no la aprobó ella, porque ya hemos visto suficiente información, suficiente evidencia que aprueba el manuscrito 139 de 1906, que aprueba el sermón de Elena G. de White. Y el mismo contexto, el mismo sermón, solamente leyendo el sermón, desacredita todo lo que se han inventado actualmente los antitrinitarios. Entonces, ¿qué hay en relación sobre la comprensión de Elena G. de White de sus propios escritos? ¿Por qué? Porque algunos quieren minimizar los sermones, quieren decir que eso, por el hecho de que fue un sermón, no, eso no fue inspirado, o por el hecho que es una entrevista con alguien que tuvo ella, tampoco fue inspirado o dirigido por Dios. Entonces es un problema que hubo también en los días de ella, porque había un problema en relación a los niveles de inspiración. Había quienes creían que las cartas no eran inspiración divina, que las entrevistas que ellas tenían con otras personas no eran inspiración de Dios. Habían ciertas personas que creían en estos niveles de inspiración, que esto sí es inspirado o esto no es inspirado, al igual que la palabra de Dios, como también así lo creyeron algunos. Pero ella dice, los testimonios, los que cuidadosamente leen los testimonios, así como aparecieron desde los primeros días, no necesitan estar perplejos en cuanto a su origen. Los muchos libros escritos con la ayuda del Espíritu de Dios dan un testimonio vivo del carácter de los testimonios. O sea que los testimonios se explican a sí mismos. Si los tomamos conjuntamente, no selectivamente, como es el caso de la comunidad antitrinitaria, ¿verdad? Los libros de la serie El Conflicto, la hermana White no es la originadora de estos libros. Ellos contienen la instrucción que durante el periodo de su vida Dios le ha dado, Dios le ha estado dando. O sea que los libros, la serie El Conflicto, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Deseo de toda la gente, Conflicto de los Siglos, todo contienen la instrucción de Dios, contienen la preciosa luz y consoladora que Dios ha concedido generosamente a su sierva para ser dada al mundo. C. No, los artículos, no escribo un solo artículo en los periódicos, un solo artículo que exprese simplemente mis propias ideas. Son lo que Dios me ha revelado en visión, los rayos preciosos de la luz que resplandece del trono.
Así que los artículos son los rayos de luz también. Las cartas, porque algunos decían, no, que las cartas no tenían validez o no eran inspiradas. Débil y temblorosa, dice ella, me levantaba a las 3 de la mañana para escribiros. Dios os habla por medio de la arcilla. ¿Daréis tal vez que esta comunicación era solamente una carta? Sí, era una carta, pero motivada por el Espíritu de Dios. Las entrevistas, el pastor G.A. Irwin tiene consigo un pequeño anotador en el cual ha escrito preguntas angustiosas que él traía y me preguntaba si tenía alguna luz sobre ella. Lo escribo para beneficio de nuestro pueblo, no solamente en los Estados Unidos, sino también en el país de Australia. O sea que lo que ella escribe en relación a sus entrevistas personales, que eran en relación a un punto bíblico o un consejo que le quería dar a alguna persona, no solamente era para esa persona también, se ha publicado para nuestro beneficio también, para nuestros días. Y ya para ir terminando, ¿qué dijo ella en cuanto a sus sermones? Bueno, vamos a leer lo que ella dijo en cuanto a sus sermones. Dice el manuscrito 73 de 1907, Dios me ha revelado muchas cosas que me ha ordenado dar a su pueblo por medio de la pluma y la voz, por medio de sus escritos y obviamente por medio de sus sermones. A través de este mensaje del Espíritu Santo, el pueblo de Dios recibe instrucciones sagradas acerca de su deber para con Dios y sus semejantes. Qué tremendo, mis hermanos. Qué tremendo que sus sermones, lo que ella dijo, también tiene la misma validez que sus publicaciones o sus obras publicadas. Ahora, ya para ir finalizando, quiero leer el Salmo 139:7 y es bastante curioso, am, no creo que sea casualidad. El manuscrito que se ha intentado y que se trata de desacreditar es el manuscrito 139. Y el Salmo 139 precisamente nos habla acerca del Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá y me asirá tu diestra. Salmo 139. El manuscrito es el manuscrito 139. No creo que sea casualidad. Dios no es un Dios de casualidad, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ya para ir finalizando, quiero culminar con esta declaración. Estamos cerrando precisamente porque al hablar de la presencia de Dios, también se habla de la presencia del Espíritu Santo. Quiero compartir esta última cita. Los que son fieles a su divino caudillo desecharán los sofismas magistrales que se meten para engañar al pueblo. Aquellos que desean salvarse de las influencias astutas y engañosas del enemigo deben ahora romper todo yugo y tomar su posición por Cristo y por la verdad para que puedan ser libres de los sentimientos engañosos y fictiosos que, si son aceptados, seguramente echarán a perder su fe y su experiencia. A menos que obtengan esta libertad, avanzarán paso a paso por el camino descendiente hasta que nieguen a aquel que los ha comprado con el precio de su propia sangre. Y ahora dice, la pregunta que se nos hace ahora es, ¿quién estará del lado del Señor? ¿Del lado de Jehová? ¿Del lado del Señor? ¿En la presencia de los hombres buenos y malos? ¿En la presencia de los ángeles? ¿En la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Quién estará del lado de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ya no podéis permanecer neutrales y sin embargo ser seguidores de Cristo, sus fieles servidores. Al estar en la presencia los santos, cuando lleguen al reino de los cielos, precisamente estarán en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La declaración
o el sermón del manuscrito 1906-139 es auténtico, mis hermanos. Entonces, quería terminar con esta parte. Próximamente vamos a abordar en relación a ver si solamente es cierto que el Padre y el Hijo deben ser exaltados. Pero por ahora quiero culminar aquí, mis hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Maranata, el Señor viene pronto.